En este caso, estamos viendo cómo se establece una taquicardia, que ahorita me van a decir cómo se llama. Entonces, el mecanismo es lo mismo que vimos en la diapositiva pasada. Viene bajando la despolarización, da origen a un QRS normal, a un PR normal, ¿sí? Y en el otro caso, se bloquea de forma unidireccional y en forma ortodómica la vía rápida, y entonces la conducción tiene que pasar por la vía lenta. Entonces, esta conducción ortodómica, ¿sí? Está bloqueada aquí parcialmente o definitivamente, ¿sí? Y a la hora de conducirla por la vía lenta, que se tarda más, regresa, y la parte donde estaba el bloqueo ya se presenta de forma excitable, de tal forma que la conducción va a girar ahora en sentido contrario y establece esta taquicardia. Esa taquicardia, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe? Hola, buen día. Ya todo revisado, ¿sí? Ya, los paso. Sí. Y quedó uno pendiente nada más, pero ya tengo el listado, ya tengo todo. Nada más lo tiene esta Yare, porque le falta la firma del doctor Salgado. Pero ya lo pasamos. Sí. Ok, ¿cómo se llama esta taquicardia, chavos? ¿Nadie? ¿O están dormidos? No, doctor, aquí estamos, pero no sé el nombre de la taquicardia. A ver, ok, América. Entonces, miren, si va, este es el nodo AB, si baja por la vía lenta y sube por la vía rápida, ¿qué voy a ver en el electrograma? Voy a ver que tengo una P retrógrada que ustedes están viendo aquí, después del QRS. Es la P retrógrada, o sea, se origina la P a la hora de regresar el estímulo hacia arriba. Entonces, esto sigue dando la vuelta, pero se despolariza la aurícula de forma retrógrada. Y entonces voy a tener una P posterior al QRS. Las características de la reentrada intranodal, si una taquicardia por reentrada intranodal, es que habitualmente tengo un ERP, ¿sí? Menor de 60 milisegundos en muchos de los autores que dicen, y menor de 70 en otros. Habitualmente, si yo le pongo menos de 70 milisegundos, voy a tener prácticamente un 100% de seguridad que es una reentrada intranodal. Entonces, ¿cuál es el RP? Cuando yo mido de inicio del QRS a inicio de la P que estoy viendo posterior al QRS. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Entonces, del ventrículo hacia arriba sube rápido. ¿Por qué sube rápido? Porque esta vía es la que conduce de forma rápida. Y esta vía es la que conduce de forma lenta. Entonces, del ventrículo hacia la aurícula sube rápido y me inscribe esta P. Y luego baja lento, ¿sí? Y hace un PR largo. ¿Por qué? Porque se tarda en conducir de aquí hacia acá. Y entonces tengo una taquicardia con RP corto y con un PR largo, ¿sí? Y la condición de una taquicardia por entrada intranodal es que es un RP habitualmente menos de 70 milisegundos, y entonces ese me da el diagnóstico de una taquicardia por entrada intranodal. Ok. Aquí estoy viendo otra taquicardia que se origina por un mecanismo de reentrada, y vamos a analizarlo. ¿Quién me dice qué estamos viendo en esta diapositiva? Acuérdense que en esta clase se pueden equivocar, pueden opinar, no hay ningún problema, ¿sí? Y el asunto es que tenemos que ir poco a poco conocimiento a nosotros para que nos equivoquemos menos en la interpretación de los electrocardiogramas, ¿sí? A pesar de tener un gran
tiempo haciendo esto, nos seguimos equivocando, ya no hay por qué no opinar. ¿Quién me dice qué está pasando aquí? Ya tiene el nombre, nada más explíquenme por qué. No te queda atrial por reentrada. ¿Qué es lo que sucede? Doc, buenas noches. Órale, te levantaste temprano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. ¿Empieza a armar o...? Sí. ¿Nadie? Nadie. Siguen dormidos, muchachos. Bueno, vamos a tratar de explicar esto. Miren, la primera parte, este es un estudio fisiológico, la primera parte, tengo una taquicardia con una frecuencia que no sé de todo cuánto tiene, aunque si yo tengo, aquí tengo mi gráfica de cuánto corre o qué distancia hay aquí, entonces yo puedo saber qué frecuencia tiene esto. En la primera parte, en la parte superior, tengo 3 derivaciones de superficie. Siempre cuando tengo un trazo electrocardiográfico en donde incluyo derivaciones intracavitarias, siempre describo lo que tengo de derivaciones de superficie. Entonces tengo D1, D2, D3 y B1. Y en los trazos intracavitarios tengo una aurícula derecha alta, tengo un registro de His y tengo un seno coronario distal. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que estoy viendo en mi trazo. Desde el punto de vista de superficie, si yo tengo D1, D2 y D3, entonces estoy viendo que en D2 y D3, en las derivaciones inferiores y en B1, ¿sí? Tengo una derivación positiva, una P positiva, ¿sí? Da origen a un QRS. Entonces, todas las P's dan origen a un QRS, ¿sale? Ahora, si yo analizo las características de la AP, la parte inferior son positivas, ¿sí? Y si yo analizo la derivación en B1, ¿esta P les parecería sinusal o no? Ya vimos las características de la P sinusal. ¿Quién me dice? ¿La P en V1 es sinusal o no? Sí, impresiona que es sinusal, doctor. ¿Por qué? Porque yo solamente necesito prácticamente 2 derivaciones del electrocardiograma para decir que es sinusal o no lo es. Necesito ABR y necesito B1. ¿Por qué considero que es sinusal? Por la morfología, que tiene que ser negativa en ABR y puede ser positiva o bifásica en B1. Fíjate bien, la definición de P, una P positiva en B1 la dijimos muy bien. Y dijimos por qué tiene esa morfología en B1. ¿Cuál es la morfología de la P sinusal en B1? Es, primero, una deflexión positiva, la primera parte de la P positiva, y la segunda la parte negativa, y lo explicamos por los vectores de las aurículas. Y entonces, aquí a diferencia de lo que nosotros debemos tener entendido como un ritmo sinusal, aquí no lo tienen. ¿Por qué? Si yo veo, antes de ver las P's aisladas, yo veo aquí tengo una P que prácticamente es positiva completamente. Hace una pequeña muesca, ¿sí? Y eso habitualmente yo no lo veo en un ritmo sinusal. ¿Sale? Y cuando yo la veo desnuda o la veo aparte, o sea, tengo una P que tiene un poco de retardo y además es prácticamente positiva con una muesca en su parte ascendente. Entonces, esta P no es sinusal, ¿sale? Esta P no es sinusal. Y entonces aquí tengo un P QRS
con una frecuencia alta. Si yo mido más o menos esto, aquí tengo 500 milisegundos. ¿Sí? Si yo pongo esta medida acá, voy a tener aproximadamente, el RR mide aproximadamente unos 400 o 380 milisegundos. Ahora, yo veo la deflexión de la aurícula en el registro alto y tengo mi deflexión. En la taquicardia voy a ver que tengo una deflexión auricular y luego en el GIS tengo aurícula, GIS, ventrículo. Y luego en el seno coronario distal tengo aurícula, nada más, no veo ventrículo. ¿Sale? Ahora bien, en la parte donde tengo enlazados PQRS, ¿cuál de las aurículas es más prematura? ¿Cuál es más precoz? ¿Cuál se adelanta a todas? ¿La superior, la del GIS o la del seno coronario distal? ¿La del GIS, doctor? La del GIS. Entonces, si ustedes trazan una línea, esta A se adelanta con mucho. Y cuando se le aplica adenosina, ¿qué es lo que sucede? Pues simplemente, ¿qué sucedió aquí? Electrofisiológicamente, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Ya no voy a... Apliqué adenosina, ¿qué sucedió? Ya no hay complejos QRS. ¿Por qué? Se bloqueó el nodo. Claro, así es, Salvador. Lo que hicimos fue bloquear el nodo, ¿sí? Y entonces el ritmo auricular siguió, ¿sí? Entonces me da 1, 2, 3 latidos auriculares y después hay un QRS, ¿sí? Aparentemente sí conducido porque tengo una A, GIS y un B, ¿de acuerdo? Entonces, si lo conduce, entonces bloqueo el nodo AB y entonces descubre una taquicardia, que en este caso es una taquicardia auricular y por lo que está cerca al GIS, pues está cercano en la parte baja, ¿sí? En la parte baja o media de la aurícula. ¿Y qué sucede después? Viene el QRS, luego viene una aurícula nuevamente, ¿sí? Otra aurícula y para. Y viene otro latido que parece ser la misma morfología que de acá, ¿sí? O ya es diferente y entonces tenemos un QRS diferente y tenemos en este caso ya un ritmo sinusal. Si ustedes se fijan, no podemos ver bien la P, fíjense en B1, más, menos, menos, lo cual no se presentaba acá. Y entonces aquí tenemos una parada de la taquicardia auricular. Si paró de esa forma, entonces, ¿qué sospechamos? Un paro o un inicio súbito de la taquicardia. ¿Cuál es la sospecha? ¿Cuál es el mecanismo? Una reentrada, ¿sí? Cuando yo tengo que mi taquicardia se va enlenteciendo y va a parar posteriormente a enlentecer varios latidos, entonces tengo una taquicardia automática. Entonces, por eso es que esta taquicardia es una taquicardia auricular por reentrada. Aquí tengo otra taquicardia. ¿Cómo lo ven? Diagnóstico. ¿Es una taquicardia por entrada B? ¿Una taquicardia qué? Entonces, a ver, para que se enfoquen. Tengo casi todas las elevaciones en superficie. Aquí me parece B6, pero realmente no es B6. ¿Por qué? Tengo un registro intracavitario en la aurícula. Entonces, si yo veo nada más el trazo de superficie, ¿qué sospecho?
¿Qué sospecho? ¿Qué piensan? ¿Alguien? Una taquicardia por entrada AB. Una de qué por la letra B. ¿Por qué? No se observan ondas P y el complejo QRS es estrecho. Ok. ¿Alguien más opina? ¿Nadie, nadie? Ok, fíjense bien. Tienen que ser muy observadores, o sea, para ver un electrocardiograma hay que ser muy observador y tener los conceptos básicos que hemos ido describiendo. Entonces, si yo veo este electrocardiograma de superficie, lo que me llama la atención principalmente, por ejemplo, en D2, es que prácticamente si haya una onda, posiblemente esta onda sea una T, no puede ser una P. ¿Por qué no puede ser una P? ¿Por qué? ¿Cuánto dura una P? Debe ser menor de 100 milisegundos. Claro. Si yo veo una P que dura prácticamente más de 200 milisegundos, ya no es P. ¿Sí? A lo mejor es P o a lo mejor es T. ¿Sale? Entonces, fíjese bien, simplemente conocimiento de cuánto dura la P ya me comienza a ir dilucidando en qué estoy. Entonces, derivaciones inferiores, fíjense, D2 y sobre todo ABF. Prácticamente veo unas ondas continuas y estas ondas continuas son muy fáciles de diagnosticar, que es, pues es un floater. Buenos días. ¿Sí? ¿Ya está? Ya fueron por ahí. Ayer me dijo Murataya que querían pasar a primera hora la fuga para valvular porque ayer se suspendió, no nos dio tiempo. Quedamos mañana. Y el niño de hoy, no salió el programa. ¿no salió? No ve que ya no daba tiempo. Bueno, ya Porque vamos a meter el dash. platicamos con los de... ¿Con los pediatras? No. Entonces vean cómo es prácticamente una continua negativo, positivo, y les ayudé poniendo el registro de intracavitario. Fíjense acá qué está pasando. Tengo un registro intracavitario auricular, y si ustedes se fijan, tengo prácticamente 2 aurículas por un B. 2 aurículas por un B. Y si yo esto lo subo a esta línea de que estoy registrando la aurícula, prácticamente estoy viendo dónde está la F. Entonces, una onda parecida a esto y que me da esta característica intracavitaria, este es un floater. Y el floater habitualmente es un floater que es una macro reentrada. Cuando yo hago el análisis ya electrofisiológico, aquí veo, tengo mi halo del 1 al 10, hay una secuencia, hay una secuencia, hay una secuencia, hay una secuencia, ¿sí? Y entonces eso es un floater, ¿sale? ¿Quién ha entrado a electrofisiología? Para que me digan, este floater, ¿qué circuito tiene? ¿Tiene circuito horario o antihorario? ¿Nadie? Bueno, rápidamente para que ya, porque avancemos porque nos estamos comiendo el tiempo. El halo es un electrodo que tiene 20 polos o tiene 24 polos, ¿sí? Y esos polos me van siendo parejas, entonces tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. A cada un electrograma quiere decir que estoy uniendo 2 pares de polos, ¿sale? Entonces, si yo veo y cómo pongo mi halo en la aurícula, el halo es un círculo grandote
que se pone paralelo prácticamente al anillo tricuspidio, ¿sale? Entonces, aquí pongo mi halo paralelo al anillo tricuspidio. Entonces, ¿qué quiere decir? Estoy registrando cómo se ve la activación en ese anillo tricuspidio. ¿Dónde pongo B1? Perdón, el halo 1. ¿Dónde lo pongo? Habitualmente lo voy a poner en el istmo cabo tricuspidio, ¿sí? Y el halo 2 se va a ir hacia la pared lateral, el halo 3 sigue la pared lateral de la aurícula, va subiendo, y el halo 10 va a dar todo el circuito, de tal forma que va a llegar cerca del seno coronario. Entonces, si aquí tengo una despolarización que comienza prácticamente en halo 1 y termina en halo 10, ¿por qué digo eso? Porque la más prematura, lo más precoz es el 1-2. Entonces, ¿qué giro está haciendo? ¿Sí se imaginaron? Otra vez. Eso sería horario, ¿no, doctor? ¿Dónde? Un sentido Horario, doctor. horario. Así es, Martín, un sentido horario. ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo veo ese halo? Habitualmente lo veo en esas características y voy a verlo en una oblicuo izquierda. Entonces tengo un floater en un sentido horario, ¿sale? Y eso es lo que tengo. Y este floater es la macro reentrada más típica que yo puedo encontrar como una taquicardia, ¿sale? Bueno, entonces, esta es una característica. Los que entran a la electrofisiología pues van a ver esto cuando hagamos una ablación. Ahora bien, aquí tengo una taquicardia rápida, bastante rápida, una frecuencia que se va a 180, 200 latidos por minuto. Tengo una imagen que después del QRS que pinta como si fuera una pseudo R, sobre todo en B1, y en el ritmo sinusal no la tengo. Cuando yo tengo una taquicardia de QRS angosto, ¿sí? Habitualmente lo que tengo que hacer siempre es buscar en B1, buscar en las derivaciones inferiores de 2, de 3 y ABF, y buscar en la derivación en ABR. Tengo que buscar indicios si ahí tengo una PR. Entonces, esta pseudo R, ¿sí? Me dice que tengo una P retrógrada en este punto. Cuando está en ritmo sinusal, no veo la pseudo R que estoy viendo acá. Entonces, este paciente, aquí pueden ver cuál es el diagnóstico del paciente. ¿Quién me dice? Sí, tiene un perro muy corto. A ver, Salvador, ¿cuál es el diagnóstico? Es una taquicardia por preexcitación. ¿Es taquicardia? Abajo tengo las escalas, mira. Y eso también acostúmbrese a verlo. Yo tengo de aquí a aquí son 1000 milisegundos. De aquí a aquí, otros 1000. Entonces, fíjate, sube y vas a ver qué frecuencia tiene. ¿Sí? Si acaso de aquí a aquí son. Entonces, de aquí a aquí son 1000, entonces serían 200, 400, 600. Entonces, no coincide con 600, menos de 600, como 600, como 540. ¿Qué frecuencia sería en 540? Ya también habíamos visto la fórmula de sacar la frecuencia. ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿Qué dijimos? ¿Cuál era la fórmula para sacar la frecuencia cardíaca? Podemos dividir el número de 1500 entre el número de cuadros pequeños. Esa es una de las fórmulas para sacar la frecuencia cardíaca. Okay, la que manejamos más era 60,000 entre lo que te da. Aquí dijimos que era 540 milisegundos. 60,000 entre 540, ¿cuánto es?
111. ¿Cuánto? 111. Pues esa es la frecuencia que tiene ahí. Entonces no es una taquicardia realmente. ¿Qué otra? Bueno, lo que sí dijiste que está preexcitado. Exactamente. Tiene una preexcitación. Es un Wolff Parkinson. ¿Sí? Es un Parkinson. Y después nos metemos al estudio electrofisiológico. ¿Sí? Y aquí vemos qué pasa aquí. ¿Qué está sucediendo aquí? Está en taquicardia. ¿Sale? Está en taquicardia, tenemos un catéter de ablación, tenemos un seno coronario distal a proximal. El distal está hasta el final del seno coronario, o sea, está en la parte lateral del anillo mitral. Entonces, aquí lo que vemos interesante es que precisamente en la parte distal, el B y el A prácticamente se juntan, ¿sale? En taquicardia, en sinusal, también es el más cercano. Cuando yo estoy haciendo ablación, habitualmente tengo que tener fundidos A y B en taquicardia, B y A en taquicardia, o A y B en sinusal, y aquí lo tengo fundido. Entonces, al parar la taquicardia, lo paro de forma súbita, entonces eso nos dice que es un mecanismo de reentrada. Entonces, una taquicardia también por entrada. Cuando estoy ya en el sitio donde está la vía accesoria, voy a ver este electrograma, que es un electrograma continuo, ¿sí? Y ahí está la vía accesoria. Doy ablación y esa taquicardia o esa preexcitación debe desaparecer. Aquí tengo otra taquicardia, una taquicardia ventricular inducida por extraestímulos. Entonces, yo manejo la estimulación auricular o ventricular según estoy estudiando mi taquicardia. Y, por ejemplo, aquí tengo un tren de 400 milisegundos y tengo 2 extraestímulos que va a 240, 280 milisegundos y me desencadena esta taquicardia. Cuando yo hago estimulación, ya sea con extraestímulos o estimulación sobreestimulación y arranca una taquicardia de forma súbita, entonces quiere decir que esta taquicardia también es una taquicardia por entrada. Una de las características de la taquicardia por entrada es que la puedo encarrilar. Encarrilar quiere decir, ¿qué quiere decir encarrilar? Bueno, si tengo la palabra encarrilar, habitualmente me recuerda al tren. Entonces, cuando yo encarrilo, quiere decir que me meto a las vías del tren y sigo al tren. Lo sigo desde atrás, ¿sí? Y lo voy encarrilando, lo voy empujando. Entonces, eso quiere decir encarrilar. Entonces, yo aquí lo que estoy haciendo es que estoy estimulando en una parte, ¿sí? Que tengo en la ablación distal, estoy estimulando y la morfología del QRS es igual a la morfología cuando no estimulo. Entonces, es mi primera característica de hacer un reencarrilamiento. Y en este caso sería un encarrilamiento oculto. Entonces, suelto la estimulación, mi tema de estimulación, sale otra vez sigue la taquicardia y el QRS sigue igual. Entonces, esta es otra de las características que tiene una reentrada, una taquicardia por una reentrada. Puedo encarrilar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo hago estimulación a las taquicardias? Ok. Primero, inicia con estimulación. Si dice sí, habitualmente es reproducible, terminación, tiene un reset y tiene encarrilamiento, entonces es una reentrada. No lo tiene, entonces es una actividad disparada. No inicia con la estimulación, entonces, ¿qué tengo? Si hago una sobreestimulación, si la sobreestimulación la suprime, entonces tengo un automatismo normal. Si la sobreestimulación no suprime y más bien la acelera, entonces tengo un automatismo anormal. Si tengo una pendiente, si es dependiente de bradicardia o tiene una reparación prolongada, entonces habitualmente es una actividad disparada. O sea, los ritmos lentos, ¿sí? Habitualmente me van a crear actividades disparadas o en la fase 2 o fase 3 o en la fase 4 para desencadenar una taquicardia. Entonces, esa es la respuesta a la estimulación.
Y aquí está la tablita en donde yo puedo decir lo mismo que dije previamente, ¿sí? Y qué es lo que sucede cuando estoy haciendo una estimulación con el Ministerio Electrofisiológico. Entonces, hasta aquí ya hemos revisado los mecanismos de taquicardia, que es alteración del automatismo normal, alteración del automatismo anormal, actividad disparada, ¿sí? Red de entrada, y ahora nos toca ver los mecanismos mixtos, o sea, donde hay una alteración de automatismo y se acentúa con una reentrada. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí me dicen que tengo una parasistolia ventricular, ya les puse el diagnóstico. Ok, ¿qué observan? ¿Cómo me pueden describir este trazo? ¿Alguien? Es un trazo, doctor, que se caracteriza por QRS, bueno, angostos, que están precedidos por onda P, impresionan ser sinusales y que con cada cierta pues, regularidad aparecen también QRS de morfología diferente, anormal, con ondas T también anormales que pues indicarían un origen probablemente ventricular. En ese caso tendríamos dos focos que están produciendo contracción ventricular, uno pues que es supraventricular y otro ventricular. A esto, si tú ves ese QRS ancho, ¿tú le llamarías extrasístole o un latido precoz? Pues no parece que aparecieran antes de lo esperado, más bien incluso con cierta regularidad. Fíjate bien. Vamos a analizar el primero. Miren, yo tengo un RR o un PP, o sea, tengo una P que conduce al RR, al ventículo, entonces tengo un RR. Si yo mido un RR de aquí a aquí y lo paso a medir de aquí a aquí, van a ver que este QRS se adelanta. Entonces, si adelanta quiere decir que entonces es una extrasístole, ¿sale? Que es un latido prematuro, como lo describe la mayor parte de la literatura. Creo que nomás los mexicanos hablamos de extrasístoles. Entonces, es un latido prematuro. ¿Por qué? Porque se presenta antes de caer el siguiente QRS. Entonces, desde este punto de vista, este primer QRS viene siendo una extrasístole. Pero esa extrasístole yo tengo que analizar, y precisamente cuando yo veo extrasístoles tengo que analizar varias cosas. Primero, el periodo de acoplamiento que tengo de esta extrasístole se repite y es igual al siguiente periodo de acoplamiento o al siguiente periodo de acoplamiento o al siguiente. Entonces, ¿el periodo de acoplamiento es el mismo en todos? No, va No. incrementándose, de hecho. Incrementando, ¿qué sucede? A ver, el primero tiene una distancia determinada. ¿Qué pasa con el segundo? ¿Se alarga, se acorta? Se alarga. La larga. El segundo se alarga. Este es el primero que comenzamos. El periodo de acoplamiento, ¿se alargó o se acortó? Se acorta. Se acorta. Entonces, ¿por qué me dicen que se alarga? Luego, que es una morfología, yo te vamos a explicar esto. ¿Qué sucede? ¿Se acorta o se alarga con respecto a este? Se alarga. Se alarga. El siguiente, se acorta con respecto a este y parece de este. Y entonces aquí me da una dupleta. Y así. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo, una de las características de la parasistolia es periodos de acoplamiento diferentes. ¿Sale? A eso es cuando hago un diagnóstico, una parasistolia. Periodos de acoplamiento diferentes.
¿sí? Y ahorita explicamos por qué. Entonces, tengo un periodo de acoplamiento diferente, entonces ya tengo que analizar otras cosas, ¿sale? Entonces, ahora analizo qué es lo que están diciendo aquí. Analizo la distancia de este QRS a la distancia de este QRS. Y luego de este QRS al siguiente QRS. Y se fijan, comenzamos a tener una relación matemática. De aquí a aquí, ¿sí? Tenemos una determinada distancia, que son 3.000 milisegundos. Y de aquí a aquí tenemos otros 3.000 milisegundos. Y si comenzamos otra vez a ver acá, de aquí a aquí tenemos otros 3.000 milisegundos. Y aquí sucede lo mismo. Aquí no, aquí hay 1.000 milisegundos. Entre estas dos juntas hay milisegundos. Entonces, la siguiente característica de una parasistolia es que tiene una relación matemática o hay un múltiplo de los latidos cuando yo establezco una relación. ¿Sale? Entonces, aquí tengo, por tanto, una relación matemática, pero es de acoplamiento diferentes con una relación matemática de la aparición de los latidos anormales, para darle un nombre, ¿sí? Y esto es lo que llamamos una parasistolia. Ahora bien, habíamos dicho que las extrasístoles pueden tener un mecanismo de una actividad disparada, ¿sale? Pero también tienen el mecanismo de una reentrada, ¿de acuerdo? O tienen el automatismo de un automatismo anormal. O sea, las extrasístoles pueden tener esas tres génesis para que se produzcan. Entonces, ¿cómo podemos aplicar lo que hasta el momento hemos sabido de la génesis de las arritmias para decir qué es lo que está pasando con la extrasístole? ¿Por qué hablamos de que tiene un mecanismo mixto? En este caso, bueno, sería... Es reentrada porque el intervalo... Es reentrada porque el intervalo es constante, entonces nos estaría hablando de una reentrada y un automatismo por el complejo que no se acopla al periodo. ¿Están de acuerdo todos? ¿No? ¿O no tienen opinión? Mire, la otra característica, la tercera característica de una parasistolia es que tiene un bloqueo de entrada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiere decir el bloqueo de entrada? Quiere decir que si yo estimulo en la que esté originando, ya sea auricular o ventricular o nodal, porque hay parasitolias de todos lados, si yo estimulo esa estructura, habitualmente el ritmo parasistólico va a seguir su misma frecuencia. ¿Por qué? Porque toda la estimulación que yo pueda hacer desde afuera no entra a las células que están provocando esta actividad. Y entonces tiene un bloqueo unidireccional. ¿Sale? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, fíjense bien. Este latido que yo veo aquí, esta fusión, ¿sí? Si esta sístole, si este latido que está anormal no tuviera bloqueo de entrada, aquí lo que hubiera yo visto simplemente era un QRS normal. Entonces, eso me dice, o aquí, otra fusión, que se llama fusión. Yo veo la fusión es una morfología entre el ritmo normal y el ritmo anormal. Entonces, tengo una fusión. Entonces, esta fusión me dice que el
la estimulación que bajó del nodo sinusal no está entrando al foco de la parasistolia. Entonces, es mi otra característica de la parasistolia. Entonces, tengo una parasistolia que posiblemente sea un mecanismo automático, un mecanismo por un fenómeno de reentrada, de actividad disparada, ¿sí? De reentrada, quizás aquí no. ¿Por qué? Porque un latido normal podía quitarlo. Entonces, pero me quedo con los dos primeros, pero cuando tengo una situación en donde no puedo quitar ese ritmo, si no tengo dos ritmos paralelos, entonces tengo un bloqueo de entrada. Entonces, tengo un mecanismo, por tanto, mixto. Automatismo normal o desactivación disparada con bloqueo unidireccional. Y eso es lo que estoy viendo detrás, ¿de acuerdo? Entonces, los mecanismos de taquicardia ya los vimos. En menor frecuencia son la reflexión, luego siguen los mixtos, y la mayor porcentaje de origen de las taquicardias son las reentradas. Ahora bien, podemos clasificar las arritmias como asistolia, podemos clasificarla como bradicardia o taquicardia. Todas son arritmias. Las bradiarritmias son las que están ahí, enfermedades del nodo sinusal, que son bradicardia sinusal, bloqueo sinoatrial, bloqueo del nodo AB, bloqueo MOBIS 1, 2 de tercer grado, bloqueos idioventriculares o intraventriculares. Las taquicardias en base a su QRS las puedo clasificar como taquicardias con QRS angosto cuando son menores o iguales a 120 milisegundos. Cuando son de QRS ancho, cuando son más de 120 milisegundos. Las puedo, las taquicardias de QRS ancho pueden ser con una presencia de una bloqueo de rama preexistente de rama derecha, rama izquierda, entonces cuando se acelera pues voy a tener la misma imagen. O puedo tener una taquicardia antidrómica por una vía accesoria tipo Keno o Mannheim, que es la conducción antidrómica. ¿Quién me dice? Doc, es una arritmia que baja por el haz accesorio y sube por el sistema de conducción normal. A ver, fíjense, ¿qué es ortopedia? Fíjense, todo lo que aprendemos desde que somos niños nos va sirviendo para estructurar todo nuestro conocimiento. En este caso, que nos dediquemos a la medicina, pues a la medicina. ¿Qué es ortopedia? Nadie me sabe decir qué es ortopedia. Es bueno, así ¿Sí? estrictamente significa la marcha correcta o la posición correcta. ¿Qué es ortos? Es recto. Pues es recto, ¿no? Recto, derecho. Pedia. Pie. Ortopedia quiere decir pie derecho. ¿Vale? Entonces, si yo digo, tiene una conducción aquí es antidrómica, ¿sí? O tiene una conducción ortodrómica, ¿sí? Entonces tengo dos tipos de conducciones. Si digo que es antidrómica, ¿qué quiere decir? Que lo que sucede aquí es que la taquicardia baja por la vía accesoria, ¿sí? Y sube por el nodo AB, lo cual es anormal. Está chueco. Cuando yo tengo una condición ortodrómica, que sí que baja, o sea, derecho, baja por el nodo AB y sube por la vía, por la otra que quieran ustedes. Entonces, la taquicardia de QRS ancho pueden ser de ese tipo, o puede ser una taquicardia ventricular. Los mecanismos de la taquicardia de QRS ancho, entonces tenemos aberrancia, existencia de un bloqueo de rama previo,
una taquicardia ventricular o una taquicardia por una vía accesoria. Aquí tenemos un tipo de taquicardia con ese ancho. Desde el punto de vista anatómico, clasifico las taquicardias como supraventriculares cuando se origina por arriba de la bifurcación de las de His, o sea, quiere decir que del His para arriba. Y las considero ventriculares cuando están por debajo de la bifurcación, o sea, por debajo del His. En base a su morfología las puedo clasificar como monomórficas o las puedo clasificar como polimórficas. De hecho, hay otra clasificación un poco más compleja. Si los caracterizo por su mecanismo, entonces voy a por reentrada, entonces puedo tener una taquicardia auricular por una reentrada sinoauricular, auriculares, flóter atrial típico o ritmo dependiente, flóter atrial atípico o no ritmo dependiente, fibrilación auricular. Si lo clasifico por su mecanismo en cuanto al nodo AB, puedo tener una taquicardia intranodal lenta, rápida, rápida, lenta, lenta, lenta. Si lo clasifico con una vía accesoria, puedo tener una taquicardia ortodrómica, antidrómica o FA. Ortodrómica, entonces quiere decir que baja por el nodo AB y sube por la vía. Antidrómica hace lo contrario, baja por la vía y sube por el nodo. Si es intraventricular, puedo tener una taquicardia ventricular por microreentrada o por macroreentrada, ¿sí? O puedo tener una taquicardia automática, ¿sí? O de actividad disparada. Entonces, en el miocardio puedo tener cualquiera de ese tipo. Si es por aumento del automatismo, entonces puedo tener taquicardia sinusal inapropiada, taquicardia auricular automática, taquicardia incesante de la unión AB, flóter atrial tipo 2, taquicardia helicoidal, y así. Entonces puedo hacer, las arritmias se clasifican según sus diferentes formas de ver. Y por tanto tengo una complejidad de taquicardias, un número alto de taquicardias, pero sus mecanismos de inicio y de sostén pues son los que acabamos de mencionar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, doctor. Bueno, ok. Empezamos la clase la clase de las arritmias y entonces nos vemos el próximo viernes. ¿Sale? Buen día. Gracias, Gracias, doctor. Gracias por su tiempo. Gracias, doctor. Buen día. Buen día a todos. Gracias, buen día.